Hola amigos amantes de la historia militar y la geopolítica en el canal Battleforge Legends, imaginen. Solo ayer el 21/12/2025, el gabinete israelí acaba de aprobar 19 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada. Un número récord, llevando el total de asentamientos nuevos a 69 en solo unos pocos años, según el ministro de Finanzas ultraderechista Bezalel Smotrich. Al mismo tiempo, el ejército israelí continúa con incursiones matando a 2 palestinos más, incluido un adolescente de 16 años, elevando el total de víctimas palestinas en Cisjordania desde el 7/10/2023 a más de 1.100 personas según datos de la ONU y el Ministerio de Salud palestino. La violencia de los colonos extremistas alcanza niveles nunca vistos, con más de 1.500 estructuras palestinas destruidas solo en 2025. Mientras el mundo observa la frágil fase de alto el fuego en Gaza, Cisjordania está hirviendo como un segundo frente a punto de estallar, donde grupos armados locales emergen la opinión pública. Palestina se inclina fuertemente hacia la resistencia armada y el riesgo de que la guerra regional se extienda nunca ha sido tan alto. Hoy, en Battleforge Legends, exploraremos en profundidad este tema a través de la lente del impresionante documental Israel's Second Front, de la periodista renombrada Ramita Nabai. La película nos lleva al terreno desde funerales de combatientes en Tulkarem, entrevistas con jóvenes que admiran a Hamás, hasta protestas en Ramallah y opiniones de ambos lados israelí. Analizaremos el cambio en la opinión pública palestina después del 7/10/2023, cuando el apoyo a la lucha armada se disparó a casi el 70%, el debilitamiento de la Autoridad Palestina AP, el contexto histórico de la ocupación desde 1967 y los desarrollos más calientes hasta finales de 2025. Objetivo del video de hoy: ayudarles a entender por qué Cisjordania se está convirtiendo en un punto caliente militar, las razones de la escalada de violencia de ambos lados y si la solución de 2 estados sigue siendo viable. Esto no es solo historia, sino análisis estratégico militar real con los datos más recientes de la ONU y fuentes confiables. Si les apasiona el ejército israelí, el conflicto en Oriente Medio, o quieren actualizarse con la situación ardiente, este es el video para ustedes. Den like ahora para apoyar el canal, suscríbanse y activen la campana para no perderse los próximos videos de análisis profundo. Comenten abajo. ¿Creen que Cisjordania se convertirá realmente en un segundo frente? Empecemos. Estamos en la primera parte del video de análisis profundo sobre el conflicto Israel-Palestina después del 7/10/2023, con enfoque en Cisjordania, la región llamada Segundo Frente de Israel. Si se perdieron la introducción, regresen a verla ahora, porque la situación está más caliente que nunca, con actualizaciones de hace solo unas horas. El 21/12/2025, el gabinete israelí anunció oficialmente la aprobación de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, ocupada, llevando el total de asentamientos nuevos bajo el gobierno de Netanyahu a un récord de 69, según el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y fuentes como The Guardian AP News. Al mismo tiempo, el ejército israelí continúa con incursiones matando a 2 palestinos, incluido un adolescente de 16 años, elevando el total de víctimas palestinas en Cisjordania desde el 7/10/2023 a más de 1.100 personas, incluyendo al menos 229 niños, según el Ministerio de Salud palestino y actualizaciones de Al Jazeera del 21/12. Después del ataque de Hamás, el 7/10/2023, que causó más de 200 muertes israelíes y cientos de rehenes. Israel lanzó una gran campaña militar en Gaza que dura más de 2 años, con decenas de miles de víctimas, principalmente civiles palestinos. Pero mientras los ojos del mundo están en Gaza, Cisjordania se está convirtiendo silenciosamente en el segundo punto caliente. Israel intensifica cientos de incursiones
deteniendo a miles de palestinos para prevenir el surgimiento de grupos armados locales. Líderes israelíes, incluido el primer ministro Netanyahu, temen que Cisjordania explote en un frente completo, con revueltas guerrilleras o ataques de grupos como la Brigada de Jenin o Lion's Den. Según datos de OCHA de la ONU, actualizados a principios de diciembre de 2025, hay 1.039 palestinos muertos en Cisjordania, al menos 225 niños, junto con miles de estructuras destruidas y violencia de colonos en niveles récord, un promedio de 5 ataques por día. El documental Israel's Second Front, de la periodista Ramita Nabai, retrata esto vívidamente desde funerales de combatientes hasta entrevistas directas mostrando cómo la guerra de Gaza se está extendiendo, avivando el espíritu de resistencia en Cisjordania. Como ven, la situación no se limita a Gaza, sino que está escalando rápidamente en Cisjordania con expansión de asentamientos y violencia bidireccional. Quédense hasta el final del video porque después iremos en profundidad sobre el surgimiento de grupos armados locales en Tulkarem y Jenin, entrevistas con jóvenes combatientes que admiran a Hamás, el cambio en la opinión pública palestina, con apoyo a la resistencia armada, disparándose a casi el 70% opiniones del lado israelí sobre seguridad y especialmente actualizaciones calientes sobre incursiones y el riesgo de guerra regional con Hezbollah o los hutíes. Si están viendo hasta aquí, seguramente les interesa la situación militar real en Cisjordania, la región que se está convirtiendo en el segundo punto caliente después de Gaza. Quédense hasta el final del video porque analizaremos opiniones del lado israelí, grandes incursiones en Jenin y especialmente las actualizaciones más frescas hasta diciembre de 2025, incluyendo que Israel acaba de aprobar 19 nuevos asentamientos hace solo unos días. Un movimiento que podría elevar el conflicto a un nuevo nivel, incluso amenazando una guerra regional más amplia. Únanse a la periodista Ramita Nabai en el documental Israel's Second Front en Tulkarem, una ciudad en Cisjordania. Aquí presenciamos emotivos funerales de combatientes de la Brigada de Tulkarem, un grupo armado local emergente. No subordinado directamente a Hamás, pero inspirado fuertemente por la resistencia en Gaza. El funeral está abarrotado, cientos de locales ondean banderas, corean eslóganes de «Resistencia hasta el final». Ya no son grupos aislados, sino el surgimiento de una generación joven palestina lista para tomar las armas y defender su patria. Nabai entrevistó a Muhammad, un combatiente de solo 22 años. Admiro a Hamás por lo que hicieron el 7-10. La guerra en Gaza nos ha despertado. No podemos quedarnos sentados mientras matan a nuestros hermanos todos los días. Muhammad representa a cientos de jóvenes en Cisjordania, aquellos que una vez esperaban en la paz diplomática, pero ahora apoyan la lucha armada. Según la encuesta más reciente del Palestinian Center for Policy and Survey Research, PCPSR, de octubre de 2025, más del 53% de los palestinos aún considera la decisión de ataque del 7-10 de Hamás como correcta, especialmente alta en Cisjordania, con creciente insatisfacción. Residentes de Tulkarem comparten que unirse a milicias locales es una reacción natural ante la ocupación prolongada. Relatan incursiones nocturnas del ejército israelí, destruyendo carreteras, cortando electricidad y agua, convirtiendo la vida diaria en un infierno. Un residente dice: «Quieren debilitarnos, pero al contrario, eso solo nos une y nos hace más fuertes». Desde el 7-10-2023 hasta ahora, según datos de OCHA de la ONU, actualizados a principios de diciembre de 2025, más de 1.039 palestinos han muerto en Cisjordania, incluyendo al menos 225 niños. Un número récord principalmente por campañas militares y violencia de colonos. Este aumento no es casual. Grupos como la Brigada de Tulkarem Batallón de Jenin o Lion's Den están reclutando rápidamente con armas caseras y apoyo encubierto de Gaza. Realizan ataques guerrilleros francotiradores o bombas roadside contra fuerzas israelíes. En respuesta, Israel intensifica incursiones deteniendo a miles,
pero esto solo aviva el ciclo vicioso de violencia. Actualización más reciente al 21/12/2025. Hace unos días el ejército israelí realizó otra incursión en la zona de Jenin, matando a 2 palestinos, incluido un adolescente de 16 años. Al mismo tiempo, el gabinete israelí aprobó 19 nuevos asentamientos, llevando el total de asentamientos nuevos bajo el gobierno de Netanyahu a un récord de 69, según el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Este es un paso para bloquear el Estado palestino, pero también hace que la opinión pública en Cisjordania hierva más que nunca. Después de ver el surgimiento de grupos armados locales, retrocedamos un poco para entender el contexto histórico, la base que hace que las tensiones escalen cada vez más. Quédense hasta el final del video, porque después exploraremos el cambio en la opinión pública palestina con encuestas mostrando apoyo a Hamás disparándose al 44%. Entrevistas directas con líderes como Mustafa Barghouti. Opiniones del lado israelí a través del exembajador Michael Oren. Grandes campañas en Jenin y actualización caliente de ayer, 21/12/2025. El gabinete israelí aprueba 19 nuevos asentamientos, elevando el total a récord de 210 al mismo tiempo que el ejército mata a 2 palestinos más, incluyendo un adolescente de 16 años, llevando el total de víctimas palestinas en Cisjordania desde el 7/10/2023 a más de 1.100 personas, incluyendo al menos 229 niños. Cisjordania fue ocupada por Israel después de la Guerra de los 6 días de 1967, un evento militar relámpago donde Israel derrotó a la coalición árabe y ocupó territorio adicional incluyendo Cisjordania, Jerusalén, Este Gaza, Sinaí y Altos del Golán. Esta área, según resoluciones de la ONU y los acuerdos de Oslo, se considera la base para un futuro Estado palestino en la solución de 2 estados. Sin embargo, la realidad en el terreno está cambiando rápidamente. Hoy Cisjordania tiene alrededor de 3 millones de palestinos y más de 500.000 colonos israelíes viviendo en asentamientos, que la comunidad internacional, incluyendo la ONU, considera ilegales según el derecho internacional por violar la Convención de Ginebra, que prohíbe transferir población a territorio ocupado. Bajo el gobierno de Netanyahu, en coalición con partidos ultraderechistas, la expansión de asentamientos ha acelerado como nunca. Solo ayer, el 21/12/2025, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich anunció que el gabinete aprobó 19 nuevos asentamientos, incluyendo legalizar puestos avanzados ilegales y restablecer algunos desmantelados en 2005. Esto lleva el total de asentamientos nuevos en el mandato actual a 69, aumentando casi el 50% el total de asentamientos de 141 en 2022 a 210, según la organización de monitoreo Peace Now y fuentes como AP News The Guardian. Las tensiones de asentamientos no se limitan a la construcción, sino que van acompañadas de violencia extremista. Colonos ultraderechistas, a menudo con apoyo encubierto de algunos ministros, realizan cientos de ataques incendiando casas, destruyendo cosechas de olivos, principal fuente de vida de agricultores palestinos, e incluso asesinatos. Un ejemplo típico es el incidente de Qusra en 2023, donde 4 palestinos fueron asesinados. Según informes de la ONU y OCHA, hasta principios de diciembre de 2025, la violencia de colonos alcanza niveles récord con un promedio de 5 incidentes por día, llevando a más de 1.500 estructuras palestinas destruidas este año, el doble del promedio de la década anterior. Consecuencias: miles de palestinos forzados a desplazarse, tierras confiscadas gradualmente, haciendo la solución de 2 estados cada vez más lejana. Como ven, la ocupación desde 1967, combinada con la expansión actual de asentamientos, está creando una nueva realidad geopolítica, donde Cisjordania está fragmentada en enclaves palestinos rodeados. Esta es la semilla del descontento que lleva a la resistencia armada que vimos en la parte anterior.
Estamos profundizando más en la psicología palestina en Cisjordania a través del documental Israel's Second Front. Después de entender el contexto de ocupación prolongada y expansión récord de asentamientos, solo ayer 21/12/2025, el gabinete israelí aprobó 19 nuevos asentamientos, llevando el total a 210. Ahora veamos cómo ha cambiado la opinión pública después del 7/10/2023. Después escucharemos opiniones directas del lado israelí a través del exembajador Michael Oren y un oficial de inteligencia. Grandes incursiones en Jenin con graves bajas civiles. Actualización caliente sobre violencia de colonos, alcanzando récord de más de 1.700 incidentes en 2025, según OCHA de la ONU, y especialmente la discusión: ¿puede la comunidad internacional prevenir que el segundo frente explote por completo? Según encuestas del investigador Khalil Shikaki del Palestinian Center for Policy and Survey Research, PCPSR, la opinión pública en Cisjordania ha cambiado drásticamente. Antes del 7/10, el apoyo a la lucha armada era alrededor del 54%, pero después se disparó a casi el 70% en algunas fases, especialmente en Cisjordania, donde el descontento es mayor que en Gaza. El apoyo a Hamás también aumentó del 12% a alrededor del 44% en encuestas recientes, aunque con fluctuaciones. Razón principal: muchos palestinos sienten que la diplomacia está completamente bloqueada. Ya no creen en una solución pacífica y ven la guerra de Gaza como prueba de la represión prolongada. Además, dudan de la narrativa oficial israelí sobre el 7/10, especialmente con acceso limitado a información. En el documental, la periodista Ramita Navai registra grandes protestas en Ramallah, centro administrativo de la Autoridad Palestina, AAP. Miles de personas de diferentes facciones políticas se unen ondeando banderas de Hamás, coreando eslóganes de apoyo a la resistencia. Algo raro antes. Las fuerzas de seguridad de la AAP suelen quedarse al margen observando sin intervenir fuertemente, reflejando la debilidad de este gobierno. Navai entrevistó a Mustafa Barghouti, líder del Movimiento Nacional de Independencia. La gente apoya la resistencia contra la ocupación, no necesariamente la política de Hamás. La AAP se está debilitando porque Israel la ha deslegitimado intencionalmente a través de control económico y de seguridad. El portavoz de la AAP, Nabil Abu Rudeineh, es directo: Israel es la causa de la violencia. Si no hay paz real, nadie vivirá en paz. Actualización a finales de 2025, según informes de OCHA y Al Jazeera del 21/12, el total de palestinos muertos en Cisjordania desde el 7/10 supera las 1.101 personas, incluyendo 229 niños. Un número récord principalmente por incursiones militares y violencia de colonos. Esto solo refuerza el descontento, empujando a la generación joven hacia grupos armados locales. Como ven claramente, la opinión pública palestina en Cisjordania se está inclinando fuertemente hacia la resistencia armada debido a la pérdida total de fe en la diplomacia. ¿Pero qué piensa el lado israelí? Lo ven como una amenaza directa a la seguridad. Continúen viendo para escuchar directamente de ellos y analizar si este ciclo vicioso tiene salida. Comenten ahora abajo: ¿cuál creen que es la razón principal del cambio en la opinión pública? Después de ver el cambio drástico en la opinión pública palestina con apoyo a la resistencia disparándose, ahora escuchemos directamente opiniones de funcionarios y expertos israelíes. El ejército israelí mató a 2 palestinos, incluido un adolescente de 16 años en el norte de Cisjordania, elevando el total de víctimas palestinas desde el 7/10/2023 a más de 1.101 personas, incluyendo 229 niños, según el Ministerio de Salud palestino, y Al Jazeera, al mismo tiempo que el gabinete aprueba 19 nuevos asentamientos.
llevando el total a 210 récord bajo el gobierno de Netanyahu. Durante la fase de alto, el fuego temporal en 2023-2024. En la prisión de Ofer, cientos de prisioneros palestinos fueron liberados bajo el acuerdo de intercambio de rehenes. Notablemente, la multitud de prisioneros y bienvenidos ondeaban banderas de Hamás abiertamente justo frente a soldados israelíes, una imagen que muestra apoyo a la resistencia sin disimulo, aunque cerca de fuerzas de seguridad enemigas. La periodista Ramita Nabai entrevistó a Michael Oren, ex embajador israelí, en EEU. Las campañas militares en Cisjordania son necesarias para la seguridad nacional de Israel. Debemos prevenir amenazas antes de que se extiendan al Israel propiamente dicho. La violencia de algunos colonos extremistas no representa a la mayoría de israelíes, pero sí hay elementos en el gobierno actual que los apoyan. Oren enfatiza que aunque no está de acuerdo completamente con la violencia de colonos, la prioridad es proteger a ciudadanos israelíes ante ataques desde Cisjordania. Un oficial de inteligencia israelí anónimo comparte: Hamás está tratando de derrocar a la Autoridad Palestina, AP, para controlar Cisjordania. Realizamos incursiones precisas para capturar o eliminar amenazas. Siempre intentamos evitar bajas civiles, pero en entornos urbanos densos, a veces es inevitable. Esta opinión refleja la estrategia militar de Israel, ver Cisjordania como patio trasero de seguridad, donde hay que extinguir todo brote de revuelta antes de que se conecte con Gaza o grupos como Hezbollah. Actualización a diciembre de 2025, según OCHA de la ONU. La violencia de colonos alcanza récord con promedio de 5 incidentes por día, más de 1.680 en este año, causando bajas y destrucción de propiedad grave. Al mismo tiempo, solo ayer el gabinete israelí aprobó oficialmente 19 nuevos asentamientos, incluyendo legalizar puestos avanzados ilegales y restablecer algunos desmantelados en 2005, un paso que la comunidad internacional ve como violación del derecho, profundizando tensiones. Estamos en la parte final del contenido principal, enfocándonos en campañas militares en Jenin y desarrollos actualizados más recientes del documental Israel's Second Front. Después de escuchar opiniones del lado israelí sobre seguridad y alto el fuego temporal, ahora veamos la realidad en el terreno en Jenin, uno de los puntos más calientes de Cisjordania. En el documental, la periodista Ramita Nabai entrevista a un combatiente de las brigadas Al-Qassam, a la armada de Hamás en Jenin. Estamos reclutando cada vez más esperando el momento para actuar. El 7-10 lo cambió todo avivando el espíritu de resistencia aquí. Jenin ha sido durante mucho tiempo centro de grupos armados locales como el Batallón de Jenin con armas caseras y apoyo de Gaza. Las incursiones israelíes ocurren frecuentemente destruyendo casas carreteras y causando graves bajas civiles, incluyendo niños atrapados en combates urbanos densos. La película regresa después de 2 meses, mostrando que la violencia continúa sin parar. Tristemente, algunos jóvenes combatientes entrevistados murieron en incursiones posteriores. El erudito palestino Sari Nusseibeh advierte: la situación está hirviendo como una olla a presión. Sin intervención internacional oportuna, Cisjordania explotará por completo, arrastrando una guerra regional con Hezbollah en Líbano o hutíes en Yemen. Actualización más caliente al 22/12/2025. Solo ayer 21/12, el ejército israelí continuó con incursiones en el norte de Cisjordania, matando a 2 palestinos, incluido un adolescente de 16 años, según el Ministerio de Salud palestino y Al Jazeera. Al mismo tiempo, el gabinete israelí aprobó 19 nuevos asentamientos, incluyendo legalizar puestos avanzados ilegales y restablecer algunos desmantelados en 2005, llevando el total de asentamientos nuevos bajo el gobierno de Netanyahu a un récord de 69, aumentando el total de asentamientos a 210 según Peace Now y fuentes como AP News The Guardian. Según OCHA de la ONU,
Actualizado a principios de diciembre de 2025, más de 1.039 palestinos han muerto en Cisjordania. Desde el 7/10/2023, al menos 225 niños, junto con más de 1.680 ataques de colonos este año, promedio 5 por día. Estos desarrollos muestran que el ciclo vicioso de violencia continúa con temores de guerra regional, cada vez mayores, a pesar del alto el fuego en Gaza. El documental termina con una advertencia clara. Sin resolver la raíz de la ocupación y el bloqueo diplomático, el segundo frente no será solo una preocupación, sino realidad. Ven que la situación está muy tensa. Ahora pasamos a la conclusión con resumen y discusión profunda. No se vayan porque es el momento para que comenten con fuerza. Hemos recorrido un largo y detallado viaje sobre el segundo frente en Cisjordania, a través del documental Israel's Second Front, de la periodista Ramita Nabai. Desde el surgimiento de grupos armados locales en Tulkarem, contexto de ocupación desde 1967 con expansión récord de asentamientos, cambio en la opinión pública palestina, con apoyo a la resistencia armada, disparándose opiniones de seguridad del lado israelí, hasta incursiones en Jenin con graves bajas civiles. Todo apunta a un cuadro complejo y lleno de tensiones. En resumen, después del 7/10/2023, Cisjordania ha visto un fuerte aumento en apoyo a la lucha armada del 54% a casi 70%, según encuestas de Khalil Shikaki. Debilitamiento grave de la Autoridad Palestina AP y riesgo de conflicto extendiéndose a un frente completo. Reflejando el claro bloqueo de la solución de dos estados, el documental no solo retrata opiniones de ambos lados, sino que advierte sobre el ciclo vicioso de violencia. Incursiones israelíes para proteger seguridad avivan más resistencia mientras expansión de asentamientos y violencia de colonos profundiza el descontento. Actualización más caliente. Hasta hoy, 22/12/2025. Solo ayer, 21/12, el gabinete israelí, liderado por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, aprobó 19 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, incluyendo legalizar puestos avanzados ilegales y restablecer algunos desmantelados en 2005. Según la organización de monitoreo Peace Now y fuentes como AP News The Guardian, esto lleva el total de asentamientos nuevos bajo el gobierno de Netanyahu a un récord de 69, aumentando el total de asentamientos a 210. Un paso que la comunidad internacional considera ilegal, amenazando seriamente la posibilidad de un Estado palestino. Al mismo tiempo, el ejército israelí continúa incursiones, matando a 2 palestinos, incluido un adolescente de 16 años, en la zona de Jenin, elevando el total de víctimas palestinas en Cisjordania, desde el 7/10/2023, a más de 1.101 personas, incluyendo 229 niños, según el Ministerio de Salud palestino y Al Jazeera. La violencia de colonos también alcanza récord con más de 1.680 incidentes en 2025 según OCHA de la ONU, promedio 5 por día. La situación está al borde de la explosión con temores de guerra regional persistentes a pesar del alto el fuego en Gaza. Esta es la razón por la que necesitamos seguir de cerca los desarrollos militares y geopolíticos en Oriente Medio. Ahora discutamos juntos por qué la opinión pública palestina ha cambiado tan drásticamente. Es completamente por pérdida de fe en la diplomacia. Es razonable la opinión de Israel sobre la seguridad nacional al enfrentar amenazas de Hamás y otros grupos. ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional UE-ONU? Pueden intervenir efectivamente para romper este ciclo vicioso. Si este video les ayudó a entender mejor el conflicto Israel-Palestina y la estrategia militar en curso, actúen ahora. Like al video para apoyar el canal. Comenten su opinión sobre las 3 grandes preguntas. ¿Por qué cambió la opinión palestina? ¿Es razonable la opinión israelí?
¿Qué debe hacer la comunidad internacional? Compartan con amigos para difundir información precisa. Y lo más importante, suscríbanse con campana activada para no perderse los próximos videos de análisis militar profundo. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video en Battleforge Legends.